Hola, mis queridos amigos, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para seguirles comentando, para seguir generando opinión, reacciones en torno a los temas más destacados. Vamos un poco a presentarles ya ahora sí a nuestros invitados. Ya en la parte de arriba, ya hemos dicho, nuestro compañero periodista de enorme trayectoria, Orlando Morán, a quien lo principalizamos allí en pantalla, y vamos a empezar de una vez con el diálogo. Orlando, bienvenido una vez más. Gracias, Jefferson, y también a Gualberto. Qué bonito compartir contigo, Gualberto. Saludos, Conocí a tu Orlando, señor padre y qué bien, oiga, de tal palo tal astilla, porque su padre también era un caballero como usted, Gualberto. Muchas gracias por la deferencia, Orlando. Un saludo a la distancia. Bueno, ahí vamos con el sociólogo. Y a los tiempos. Muchas gracias, Jefferson, por la invitación y permitir esos espacios de diálogo y de debate, ¿no? De conversación sobre los temas que son importantes para la comunidad y la colectividad ecuatoriana. Sobre todo en este caso particular que es la ciudad de Quinindé. Muy bien, bueno, y ahora tenemos ahora sí al sociólogo también, Pablo Pazmiño. Bienvenido, sociólogo, y las disculpas respectivas por el retraso. Buenas tardes. No se preocupe, gracias por la invitación. Estamos a la orden para conversar sobre la temática tan importante como es las futuras elecciones del 2021. Bueno, vamos a empezar, y para nuestro público como aditamiento tenemos que decirles que aproximadamente son 24 los precandidatos que ya están un poco apareciendo en la palestra preelectoral. Hay que indicar que en el mes de agosto, ya en los primeros días, se deberán hacer lo que se conoce como las primarias, que no es otra cosa que una elección interna donde va a salir el candidato. Obviamente, la discusión está allí en que si realmente se va a cumplir este proceso, toda vez de que hay partidos políticos cuyos líderes prácticamente su cupo está asegurado. Y desde allí, pues entonces vamos a partir. Hay tendencias ya que se van marcando. Unos dicen la izquierda, la derecha, pero el voto duro. Entonces todo eso es lo que vamos a conversar esta tarde. Y vamos a empezar en orden justamente de presentación con, como decíamos, nuestro compañero Orlando Morán, a quien, por favor, y a todos nuestros invitados, las respuestas tratemos de englobarla, que sea muy sucinta, ojalá en un máximo de 2 minutos, hacerlo de ida y vuelta, y sea de esa manera más dinámica la conversación. Entonces, propuesto esto, Orlando, ¿cómo vemos el panorama con estos 24 precandidatos, o la información que tienes de pronto es un poco más, y revisando a lo mejor un poco la historia de nuestro Ecuador, si han habido tantos precandidatos en años anteriores? No ha habido este numérico como lo hay ahora. De paso, es solamente lo que se rumora, 24 precandidatos. Segundo, estamos a 50 días del inicio de las inscripciones. Tercero, pienso yo que para hacer este debate un tanto más, que tenga más condumio, es el tema siguiente. Pueden haber 24, pueden haber 30 candidatos, pero hasta el momento no hay propuestas, no hay ideas. Y hay que dejar claro algo. Desde hace más o menos 14 o 15 años atrás se viene diciendo que las ideologías han terminado. Ojo con eso, por favor. Los conceptos tienen que estar bien claros. Primero, ideología viene de ideas. Así que las ideas no se han acabado. Lo que puede acabarse es la situación de la partidocracia. Y otro aditamento más que quiero colaborar con esto. Se habla de que la política es un arte. Hay gente que se lanza nomás así. La política, compañeros y compañeras, amigos y amigas, la política es ciencia. Se estudia, tiene principios, tiene leyes. Es como la medicina, como la ciencia de la comunicación social. Y en eso mis dos amigos sociólogos que están aquí lo tienen perfectamente claro. No así los periodistas, que permiten que cualquier entrevistado dice, no, la política es un arte. Si fuera arte, estuviera dentro de las artes plásticas, o lo que le llaman la Casa de la Cultura. Gracias. Muy bien, Orlando, y como introducción muy valedera. Ahora vamos con el sociólogo, ahora sí corrijo, Gualberto Gámez. Dentro de ello había propuesto entonces un numérico, como ha dicho Orlando, pero hasta ahora es solamente una especulación. Obviamente esto será ya confirmado cuando se inscriban en sus respectivos movimientos, y por ende en el Tribunal Supremo Electoral o en el Consejo Nacional Electoral. Sociólogo, bienvenido.
Muchas gracias, Jefferson. Un saludo también a la presencia de los colegas de Orlando en este diálogo interesante, importante. Yo quiero manifestar que efectivamente concuerdo que hasta que no estén todos los candidatos, no se puede definir adecuadamente cuáles son los sectores o los grupos ideológicos que van a intervenir, digamos, en esta ley electoral. Es cierto que hay muchos precandidatos y además que lo permite la Constitución, esa es parte de los derechos que tenemos los ciudadanos ecuatorianos a elegir y a ser elegidos. Pero yo más bien creo que dentro de esa cantidad que muy pocas veces se ha visto en el Ecuador, frente a la situación de crisis que vive el país, no solamente sanitaria, sino también política, y también otro tipo de crisis que podemos ver, crisis moral, de distinto tipo, ¿no? Entonces yo creo que de esa cantidad de precandidatos, yo creo que mucho menos en la mitad quedarán. Lo que sí es verdad que las tendencias dentro de estas precandidaturas quedarán por lo menos unas 4 o 5 sectores representados en los sectores, digamos, tradicionalmente denominados de la derecha tradicional ecuatoriana, representada por Guillermo Lasso, otro sector, digamos, por la izquierda, en este caso denominada en algunas circunstancias por algunos medios como la izquierda radical, dígase Unidad Popular o ex Movimiento Popular Democrático, algunos sectores de Pachacuti, y que inclusive ellos están planteando alguna unidad previo al proceso electoral, previo a las elecciones, y también una tendencia que se puede catalogar de centro-izquierda, que está liderada por, que es una realidad, la revolución del partido o movimiento denominado Revolución Ciudadana. Me parece que esos son los 3 sectores importantes. Yo creo que de esas 3 tendencias, digamos, ¿no? La izquierda radical, centro izquierda, la derecha, o en muchos casos la extrema derecha, que todavía no está muy configurada ideológicamente, porque sus postulados son muy amplios y no permiten definir adecuadamente cuál es su postura ideológica dentro de lo que es la corriente derecha en este país. Pero creo que a lo mucho habrá unos 5, 6 candidatos, se me ocurre, visto el panorama electoral actual. Ahora, este número de candidatos o precandidatos posiblemente se da por el impulso que han tomado a través de las leyes de nuestro país en que los movimientos o partidos políticos reciban un aporte económico para financiar parte de su campaña. Podría ser por allí, un poco pensando en democratizar los espacios. Entiendo que esa fue la intención, pero parecería también que se está malinterpretando esta idea. Sociólogo Juan Valencia, bienvenido. Estimado Pacho, buenas tardes, colegas, buenas tardes. Si bien la reforma al Código de la Democracia, donde se establecía que el Estado podría financiar la participación de movimientos y partidos políticos, pretendía de alguna manera incentivar la participación democrática, esto también en los actuales momentos se ha convertido como un efecto de boomerang, ya que tenemos y vemos la participación de candidatos que desde el inicio se sabe que no van a llegar a ningún lado, se sabe que no van a tener la aceptación por parte de la ciudadanía y inscriben su candidatura, haciendo un gasto para el erario nacional. Yo quería, continuando con el diálogo, yo quería coincidir con lo expresado por Osvaldo y por Gualberto. Ahora tenemos un número bastante elevado de candidatos o precandidatos a la presidencia de la República. Estas aspiraciones se van a reducir conforme vaya pasando el tiempo y se vaya acercando a la inscripción. Además, se van a realizar alianzas y se van a concentrar en las tendencias que había identificado Gualberto en la intervención anterior.
Sociólogo Pablo Pazmiño, estas desapariciones, como ha señalado el sociólogo Juan Valencia, podríamos empezar diciendo, por ejemplo, como Jimmy Jairala, que ha dicho que no va, por ahí ya Nebot, que a decir de él estaba arriba en las encuestas, pero hay otros analistas que dicen que no, que a lo mejor eso fue lo que lo motivó a no participar, conociendo las reales encuestas que están en el país. Otro que a lo mejor ya no iría es Tandazo. Y por último, ahora se quedó sin partido o movimiento político quien estaría despuntando o patearía, como se dice en términos populares, el tablero electoral, Álvaro Noboa, que tendría que ir pensando en otro auspicio porque estaría fuera según la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Sí, efectivamente, eso de las precandidaturas son simplemente saludos a la bandera de muchos aquellos que se lanzan, porque están conscientes que no tienen ni la fuerza electoral, ni la influencia en el electorado, e incluso ni siquiera los recursos para participar, pero que lo hacen simplemente para llegar a acuerdos con otras fuerzas y poder concentrarse en captar los espacios más bien de la Asamblea Nacional, es decir, las candidaturas asambleístas de un gran acuerdo. Pero eso es parte justamente del juego político. En eso me va a permitir discrepar un tanto con el periodista Orlando, que dice que la política solo es ciencia. Sí, es ciencia, por supuesto, pero también es arte. Ya esa visión de la política como ciencia y arte es muy vieja. Fue Nicolás Maquiavelo, el fundador de la política, el que lo dijo claramente. Dijo que el político debe tener dos cosas: fortuna y virtud. La fortuna es simplemente el estar en el lugar apropiado. No me refiero a la cantidad de dinero ni a los recursos materiales, sino a estar en que el destino lo coloque en un sitio determinado, ese político. Y la virtud es justamente el arte, ¿no? La capacidad, el carisma, la capacidad de convencimiento, la capacidad de movilización y de estimular al electorado o a la gente que lo sigue para que pueda garantizar un triunfo. Pero bueno, eso es una cuestión al margen que es importante tenerlo claro, ¿no es cierto? Pero lo que respecta a eso de las que se van quedando, como bien dice usted, señor periodista, es cierto. Noboa sabía que no era fácil, porque su partido estaba, como se dice vulgarmente, con tarjeta amarilla y ahora le pusieron la roja. Pero se lanza justamente para ver si queda un acuerdo con los otros sectores de la derecha. Balda, por ejemplo, ¿qué puede ser? Él simplemente está usando como caballo de batalla el haberlo puesto una denuncia contra Correa porque dice que lo secuestraron en Colombia, lo cual tampoco lo ha podido probar. Entonces, algunos de esos, el mismo Lucio Gutiérrez, tal, saben que no van a ser candidatos fuertes ni que van a tener opciones, pero lo hacen para simplemente llegar a acuerdos y enfocarse en los tres grandes bloques, como bien lo ha mencionado el colega, ¿no es cierto?, que me antecedió la palabra, o los que me antecedieron la palabra. Es decir, tres grandes sectores, la derecha y la ultraderecha, el centro y la izquierda, y la llamada izquierda radical, que sería, y que eso casi es un hecho, el acuerdo entre Pachacuti, UP y el Partido Socialista dirigido por Ayala, que está dividido además, porque un sector no está de acuerdo con él, y está integrando otros frentes que apoyan en este momento la opción electoral de Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Hay un sector concreto que se llama el Frente Unidad para Vencer, que justamente agrupa a muchos grupos y organizaciones sociales que están en la mira de llegar a un acuerdo con Revolución Ciudadana para hacer una elección, o perdón, hacer una candidatura unitaria. Entonces eso se va a ir configurando más claramente cuando en efecto se cumplan con los requisitos. Es otra cosa muy importante desde el punto de vista del Código de la Democracia. Tiene que haber las primarias y tiene que haber los candidatos tener su programa de gobierno, lo cual el PUC ya lo tiene para proponerlo, por supuesto. No está aprobado por la coalición que está en ciernes, pero está trabajándose en esa línea, y que eso se ha inscrito en el Consejo Nacional Electoral, y también pues que las candidaturas no tengan ninguna de las prohibiciones de ley para que se pueda consolidar eso. Observen ustedes que todas esas especulaciones de los 24 o quizás más precandidatos no están en firme. Ningún sector, ni siquiera la Nebot, que dijo que no está, ha dicho, bueno, pero mi candidato de mi partido va a ser este. Y lo mismo pasa con Correa. Él dice, sí, estamos en una unidad, pero le preguntan candidatos. No, todavía no tenemos candidatos. Nadie está levantando candidatos porque la situación, digamos, de incertidumbre es lo que está predominando en estos momentos en el panorama nacional.
¿Y por qué la incertidumbre? Por el desgobierno del señor Moreno, pues que ha provocado semejante crisis, no solo sanitaria por esto del virus del COVID, sino también económica, social y política. Gracias, sociólogo. No nos olvidemos, por favor, de los tiempos, ¿no? Para la respuesta y seguir conversando con los demás panelistas. Orlando, hay análisis a nivel de politólogos, de gente entendida, especialistas en el tema, de que ponen a un candidato, cualquiera que auspicie el correato, en la segunda vuelta y otros que estarían entre los indígenas o Álvaro Noboa. ¿Lo ve así usted o qué análisis le da a esto? ¿Cuáles serían los posibles finalistas? ¿Quiénes tienen mayor opción? Lo que Gualberto había manifestado desde un principio, de forma muy didáctica, lo dijo en cuanto a las tendencias y ubicó a la Revolución Ciudadana en el centro izquierda, porque hay que aclarar algo. La Revolución Ciudadana es socialdemocracia, no es una revolución como la hemos entendido quienes hemos estudiado el marxismo-leninismo, es decir, tomar las armas y tomar el poder. Es bien ubicado, tal y como lo ha señalado Gualberto. Respondiendo a la pregunta, el tema es el siguiente. Sin estar presente Rafael Correa en la campaña por el sí y el no, en el referéndum, obtuvo un 30%, sin tener acceso a los medios de comunicación. El correísmo obtuvo un 30%. Le preocupa mucho a la derecha política ecuatoriana porque sin estar presente el líder o el caudillo, como algunos le dicen, porque hay dos diferencias entre líder y caudillo y los sociólogos perfectamente lo conocen, sin estar presente Rafael Correa y sin estar presente en los medios de comunicación, el no tuvo un 30%. Eso hay que tomar en cuenta, ante lo cual lo permitiría que sí esté presente en una segunda vuelta. ¿Y quién es el que va a estar en la segunda vuelta? ¿O quién es el que llega a la presidencia de la República? Es aquel candidato que irrumpa con el estado de cosas. Eso lo tenemos que tener muy clarito. No va a haber una situación secuencial aquí de mantener el status quo. No, el que va a llegar a la presidencia de la República, y eso se lo doy por firmado, es aquella persona que rompa el estado actual de cosas. Y en eso las campañas políticas actuales, o la campaña electoral, perdón, actual, se va a manifestar. Es una campaña electoral atípica. Ya no habrá el abrazo, ya no habrá la tarima, los tarimeros se quedarán pues en el piso. Será una campaña que la van a realizar a través de, como usted lo está haciendo, Jefferson, utilizando los medios de comunicación modernos o alternativos, como también decimos los medios de comunicación. Sí, sin duda, y es un tema que debe ser también analizado porque, como ha señalado Orlando, ya hasta el modo de hacer la campaña deben de reinventarse. Así como nos estamos reinventando en la comunicación, nos estamos reinventando en los negocios, emprendimientos, asimismo también los señores aspirantes a llegar a la presidencia de la República. Ahora, sociólogo Gualberto Gámez, quisiéramos consultarle a usted. Ahora los candidatos realmente creen en su convicción, creen en sus ideologías o simplemente se presentan con sus nombres en cualquier partido que los inscriba, dejando atrás esos pensamientos y esos pensamientos, precisamente, sociólogo, por favor. Lo que pienso es que las ideologías están ahí, ¿no? Y el marketing político ha permitido un poco diluir o poner tras bambalinas las ideologías y proponer cosas o temas que son de interés de la ciudadanía o de los electores sin identificarse adecuadamente cuál es su postura ideológica. Es decir, los candidatos prometen mejorar la situación del país, así prometen mejorar el tema del empleo, promete mejorar, eliminar la corrupción, que son temas muy amplios que en definitiva los plantean todos los candidatos porque están dentro del debate de la ciudadanía, porque obviamente quién no quiere el empleo, quién no quiere la seguridad, quién no quiere que se acabe la corrupción, pero no profundizan en el cómo lo van a hacer, ¿verdad? Y en ese cómo lo van a hacer, esa es la clave, y como no lo dicen, entonces la gente asume que todos están planteando cosas interesantes, cosas positivas o propositivas para la ciudadanía
o para el país. Lamentablemente, como dije al principio, las ideologías se ponen atrás y se ocultan frente a la realidad de lo que necesita el país. Obviamente, lo que ha venido pasando históricamente es que los candidatos, en su mayoría, no todos obviamente, nunca tienen un plan de gobierno, una propuesta programática que esté basada en el análisis de la realidad social, política, económica de un país. Más bien, y es más, con con esta situación de crisis, porque bueno, el tema y el uso de las tecnologías de la comunicación no es de ahora. No se olviden que las candidaturas externas, en el caso de Estados Unidos, Obama fue uno de los que potenció de manera, diría yo, brutal el uso de las redes sociales y que ha sido replicado, no fue obviamente Obama el primero, ¿verdad? Pero que ha sido replicado esa forma de hacer política, de llegar al electorado, ¿verdad? Poniendo ideas muy concretas, muy sencillas, ¿no? Que no definen la ideología. La postura ideológica se define cuando ya llegan al gobierno, cuando llegan a la gestión, al ejercicio del poder. En ese momento salen a flor las ideologías. Obviamente digo, no de todos los candidatos, porque hay muchos que sí tienen y plantean adecuadamente el cómo lo van a hacer, porque eso es clave dentro de la gestión de un gobierno y de un Estado. Sí, ahora, sociólogo Juan Valencia, normalmente los indígenas tradicionalmente han venido sumándose a algunos proyectos políticos, un poco arrimando el hombro para que lleguen otros. En esta ocasión, los indígenas han decidido salir con candidato propio y bueno, se barajan allí varios nombres que, insisto, deberán de ser ratificados en las llamadas primarias. Y uno de esos nombres nuevos, porque la población, una gran parte, también está pidiendo un poco que se refresque los rostros en la política. Estaría Leonidas Issa. ¿Ve usted alguna posibilidad allí de los indígenas en esta ocasión, sociólogo? ¿O deben adherirse nuevamente a otros partidos o movimientos? Yo creo que los grupos indígenas en el Ecuador tienen una aceptación por los procesos y movimientos puntuales que han llevado adelante. Pero no nos olvidemos que tanto para los grupos indígenas como para otros grupos sociales se les ha dificultado presentar una propuesta de proyecto que incluya al conjunto de la población ecuatoriana. Para mí ese es el principal problema que tiene el movimiento indígena para reflejar o para capitalizar las acciones que ellos desarrollan en determinado momento en un proyecto de gobierno. O sea, el proyecto de gobierno del movimiento indígena no identifica al total de la población ecuatoriana y esas son las dificultades que ellos tienen para lograr obtener la representación, la máxima representación en el Ecuador, que es la presidencia de la República. Pero concomitantemente con eso, yo quería aportar un tema, una lista más para el debate. Yo creo que en los actuales momentos, con la danza de candidatos que está habiendo y que va a haber, creo que la participación de los grupos sociales, de los gremios de profesionales, es importantísima y es fundamental en la generación de opinión, en la generación de diálogo e identificación de las posturas de los diferentes candidatos. Porque como bien lo decía el colega Gámez, en este momento todos los candidatos van a ofrecer lo que la gente quiere escuchar, pero en realidad no nos van a decir cómo lo van a hacer. Y es importante que en estas próximas elecciones la sociedad ecuatoriana tome la mejor decisión por el bienestar del país. No nos olvidemos que venimos enfrentando varios embates, el terremoto del año 2016, la crisis económica generada en el 2017 y ahora la pandemia del COVID-19, por lo cual el próximo gobierno que los ecuatorianos elijamos tendrá que ser un gobierno que vaya a enfrentar esos problemas que se vienen arrastrando y más la desaceleración del crecimiento del Estado que se está agravando en estos últimos meses con las decisiones políticas tomadas por el actual gobierno.
Sociólogo Pablo Pazmiño, los ciudadanos debemos de apuntalar una candidatura que presente el mejor modelo de país, que tenga los ojos verdes como otrora presidente Rafael Correa, el que más grite o el que mayor proponga, y que esas propuestas a lo mejor difícilmente podamos hacer que se cumplan. ¿Hacia dónde debemos de apuntar para tener un presidente que no sea un gobierno netamente de transición en los próximos 4 años? Primero de que el triunfo, el éxito de hace 2006 del movimiento llamado Alianza País en ese entonces, no fue un triunfo de Correa, fue un triunfo de todos los movimientos sociales que se organizaron. Recuerden ustedes que todos apoyaron: el MPD, el Partido Comunista, el Partido Socialista, Alfaro Vive, es decir, la llamada izquierda radical, pero también la socialdemocracia, como bien ha señalado el colega Orlando. Así es, fue una confluencia de muchas fuerzas que estaban agotadas las opciones de la llamada partidocracia, que es cuando nace esta palabra, ¿no es cierto?, que es el gobierno de los partidos tradicionales, y particularmente de derecha, pero también partidos de izquierda que no supieron asumir su rol frente a sus representados, que es el pueblo. Pero entonces sí tuvo un modelo de desarrollo, y es un modelo de desarrollo hacia adentro, diferente al que ha sido tradicional, el modelo de desarrollo hacia afuera. ¿Cómo es este? Basado en la importación, basado en la inversión extranjera prioritariamente, y por lo tanto con la fuga de capitales, y por eso la nación se perjudica. El modelo de desarrollo de la Revolución Ciudadana, como se llamó, a pesar de que era socialdemócrata, fue un modelo de desarrollo hacia adentro, que pretendió fortalecer el mercado interno, desarrollar la industria, la agricultura, y por eso las grandes obras de infraestructura, y que no fue suficiente, que tuvo muchos errores que lo llevaron por eso a que en 3 años se desmonte todo lo que se quiso hacer en 10. Por lo tanto, el candidato que quiera impulsar el desarrollo, no basta con decir lo que va a hacer y que no diga el cómo. No solamente es el cómo, es con quién. Esa es la gran diferencia. ¿Con quién vamos a hacer ese modelo de desarrollo? Porque la sociedad tiene 2 grandes conflictos, 2 grandes contradicciones. La contradicción entre la nación y el imperialismo, es decir, el capital internacional mundial, y las condiciones internas entre burguesía y proletariado, entre el pueblo llano y las clases empresariales que han dominado este país y que ahora han retomado el poder político, aunque nunca perdieron el poder económico, ni siquiera en el tiempo de Correa, ¿no es cierto? Y lo tercero es que la lucha de clases o las contradicciones en la sociedad son de 3 tipos: económica, política e ideológica. Y tanto la una como las otras 2 son importantes. Entonces sí es necesario tener una ideología, es decir, tener un referente conceptual de qué tipo de país necesitamos y qué tipo de clases sociales son las que deben ser prioritarias, en las que deben fundamentarse los cambios que requiere la sociedad, la nación entera. Y eso, por lo tanto, es un problema conceptual de profunda comprensión, que creo que sí hay. Entonces yo me reafirmo en esto: no solo basta con que los candidatos no dicen el cómo, sino con quién lo van a hacer. Porque el cómo es efectivamente analizar los problemas graves, cruciales que tiene la sociedad en este momento, pero el cómo se resuelve como lo han resuelto, lo están resolviendo ahora los partidos que están en el gobierno, que ahora quieren desmarcarse de él, es decir, prefiriendo el capital financiero, prefiriendo el poder de los bancos, y en detrimento de la población. Ustedes han visto reducir los salarios, una medida anticonstitucional, y no solo eso, contraria al derecho internacional, que dice que los sueldos no pueden ser tocados, no pueden ser rebajados, y otras medidas que ustedes bien conocen, como reducir el tamaño del Estado, con el cuento que el Estado es obeso, pero eliminan 250.000 empleos que ya no aportan al seguro, y que eso también hace que quiebre el seguro social, que supuestamente es de los afiliados. De tal manera que no solamente el problema del cómo, sino con quién. Muy bien. Orlando, un poco para ahondar el tema de la función, el rol que deben de cumplir los medios de comunicación a nivel del país. Digo yo, que me estoy beneficiando en este momento, y nuestro público también, menos mal se ha potenciado el tema de los medios alternativos, porque recordemos también que el expresidente Rafael Correa cuestionó muchísimo a la prensa. Realmente la prensa pone presidentes de la República, influye mayoritariamente en la decisión del electorado
¿Cuál debe ser el comportamiento, el rol, Orlando, de los medios de comunicación en esta campaña? Tanto Pablo como Juan, y yo quisiera que eso sea tomado en cuenta para un próximo debate. Juan ha señalado que los indígenas no identifican el proyecto de todo el Ecuador. Comparto y concuerdo con aquello. Pero más allá, él ha señalado algo que es importante, el aporte de los grupos sociales y de los entes profesionales. Quizás sea esto la posibilidad de realizar un nuevo programa inclusive. Y también lo que Pablo Pazmiño ha señalado, impulsar un modelo de desarrollo nacionalista. Son dos temas que podría tranquilamente realizarse Jefferson, invitando también a ellos como panelistas y como gente que está proponiendo estos temas. En cuanto al rol de los medios de comunicación, mea culpa, trabajé en un medio de comunicación nacional y entendimos perfectamente lo que pasó en 1997. Álvaro Noboa fue el presidente de la República electo. Acuérdense, hubo un apagón, nosotros estábamos 3 canales allí metidos. Telesistema, ahora RTS, Ecuavisa y Teleamazonas. ¿Qué pasó? A las 5 de la tarde y 1 minuto había un exit poll que tenía que darse a conocer. ¿Y saben lo que pasó? Se quedó por 15 minutos esos 3 canales, esa alianza de canales se quedó fuera de combate. No sabíamos qué decir. Estábamos allí junto con Alfonso Espinosa, Jorge Ortiz y este servidor. 3. ¿Qué pasó? ¿Y dónde era el centro que computaba lo que todos habíamos votado? Era el banco Filambanco. Acuérdense bien, la historia no hay que olvidarla, jamás. ¿Y quién fue el embajador de ese gobierno de Yamil Maguad en Washington? También no se olviden quién fue, el dueño del diario La Hora. Los medios de comunicación, y eso no nos perdamos, sí influencian mucho, sí influencian. Acordémonos ahora de las elecciones que pasaron. Diario El Comercio, ¿a quién posicionaba en la capital de la República? Al generalísimo Paco Moncayo y al coronel Zapata. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó después? Mutis por el foro, no dijeron nada, ni siquiera tuvieron algo que se llama decencia de decir, señores, nos equivocamos. No, pero eran todos los días. Y en Guayaquil, diario El Universo, ¿a quién posicionaba? A la fórmula social cristiana. No nos perdamos, los medios de comunicación sí influyen. ¿Cuál es el rol de los medios? ¿Cuál debería ser? La hipocresía llamada independencia. No existe independencia. De paso, los medios de comunicación dicen que están llamados a informar, entretener y no sé qué otra cosa más. Ya hasta me perdí de eso. No porque me da Alzheimer, sino porque me da coraje. No. Los medios de comunicación no educan. Educa la educación primaria, la escuela, el colegio, la universidad. Los medios de comunicación pueden instruir, pero miren hasta los términos cómo se lo toman. Educan. Bueno, el mejor negocio de un medio de comunicación, incluso hasta como negocio, es ser independiente. Vaya usted a saber si ellos lo son. Miren a quienes están entrevistando los medios de comunicación tradicionales. A quienes están entrevistando todos los días. La gente se da cuenta. Por eso han perdido incluso credibilidad. Y saben lo que voy a decir ahora. Ahora sí vamos a revelar cifras, porque me está dando la oportunidad para terminar y para responder a su pregunta. Solo el 10% de la población, el 10%, ve lo que se llaman noticieros políticos, entre comillas, que ahora son electorales. Hasta los términos tienen que cambiar. A mí me encantan las cosas con su nombre y su apellido, como también a nuestros panelistas y a la gente que nos está viendo en estos momentos. Son campañas electorales prefabricadas por los medios de comunicación donde ellos van imponiendo quienes están pues al lado de esta rosca, de la rosca de ellos. Y eso es lo que hay que irrumpir a través de medios de comunicación como el suyo, Jefferson, con los cuales también estamos contribuyendo modestamente a aclarar muchas posiciones. Digo, y para finalizar, porque ya creo que me tomé más de los 2 minutos, es que el medio de comunicación debería ser realmente independiente. Eso, repito, hasta como negocio. Gracias, Orlando. Sociólogo Gualberto Gámez, también hay un tema de la institucionalidad, que se ha perdido la credibilidad en el Consejo Nacional Electoral. Los ciudadanos vamos a cumplir con nuestro deber patriótico, cívico, de ir a sufragar. Volvemos a casa convencidos de que hemos votado por la persona más idónea, pero de repente ocurre un apagón y a veces se cambian los resultados. ¿Cómo hacer para que esa decisión sea respetada en esta vez, sociólogo?
Bueno, yo quiero primero concordar con los compañeros panelistas y efectivamente lo cierto es que los medios de comunicación o los medios de comunicación tradicionales están en crisis, ¿verdad? A tal punto que países han solicitado dichos medios, sobre todo en Estados Unidos, apoyo y ayuda de los gobiernos de los estados, porque evidencian de que están perdiendo cada día esa credibilidad, porque responden a los intereses responden a intereses de clase, esa es una realidad. Ahora, respecto a la pregunta, me parece que es una pregunta importantísima. ¿Cómo se garantiza el voto de los ciudadanos, que se cumpla la aspiración de la ciudadanía ecuatoriana? Bueno, hay algunos mecanismos que están establecidos en la ley, otros que están establecidos en los protocolos de los procesos electorales. Están las juntas electorales, las juntas receptoras del voto. Existe también, no se olviden que antes existían, me acuerdo, no sé si todavía seguirán existiendo, que se acuerdan que había esa especie de consejo que garantizaba que la votación de una junta se pudiera hacer un filtro a nivel cantonal y después a nivel provincial. No estoy muy empapado si es que esos mecanismos que se utilizaron en algún momento en los últimos 15 años en el Ecuador siguen vigentes. Ahora, se necesitan también, se requieren de veedores electorales, de organismos que están verificando que el proceso electoral se lleve a buen recaudo. Se requiere que la ciudadanía también tenga una participación importante en los gremios, a través de los gremios, de las asociaciones, de la sociedad civil en general. El término sociedad civil es muy amplio y a veces discutible, pero se requiere la participación de todos, ¿no? Primero, obviamente, de los partidos y movimientos políticos, que deben garantizar que la votación refleje el sentir de la ciudadanía. Pero también se requiere de apoyos de los ciudadanos comunes, de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, de organismos electorales internacionales que ayuden y sobre todo a que se transparenten los procesos electorales. Ahora, es muy difícil establecer actualmente cuáles son las condiciones en las cuales vamos a votar en este próximo proceso electoral. Es complicadísimo porque hay un escenario complejo, ¿no? Miren lo que ha pasado con la eliminación de algunos movimientos y partidos políticos y que han puesto en duda la credibilidad del Consejo Electoral. Cuando se supone, de acuerdo, bueno, no es que se supone, la Constitución establece la independencia de poderes, sobre todo la especialidad y la particularidad del Consejo Electoral, que establece primero esa no interferencia de ningún organismo del Estado. Y ha habido esa interferencia. Y más allá de que sea cierto o no, ha puesto en duda la credibilidad de este Consejo. Y eso determina un poco que este organismo haya perdido la confianza de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo restablecer eso? Se requiere una participación sólida, fuerte de la ciudadanía, de los movimientos sociales, de la sociedad civil, etcétera. Y también que se solicite la presencia, ¿no?, de organismos internacionales que nos permitan, nos ayuden a transparentar este nuevo proceso electoral. Es complicado, pero hay que buscar todos esos mecanismos, utilizar todas las herramientas que están disponibles dentro de la Constitución y de los acuerdos internacionales que nos puedan permitir generar esa confianza en este nuevo proceso electoral. Gracias. Sociólogo Juan Valencia, ya casi que estamos en la penúltima ronda. Quisiéramos consultarle respecto a un poco las tendencias, si ya vamos un poco analizando los nombres que más suenan. El ex vicepresidente Otto, que se nos complica mucho, la verdad, su apellido, que por ahora se ha un poco desaparecido, mientras que algunos exigen de que más bien debería estar un poco más activo. Pero bueno, lo que conocemos es de que estaría afectado en su salud con hepatitis A. Eso ha hecho que desaparezca un poco de la palestra y algunos hablan de que él debería, cuando primero consiga un partido auspiciante, que al parecer podría ser el Partido Social Cristiano, de que se tendría una lucha constante por desenmarcarse del gobierno actual.
porque este gobierno ya todos conocemos que termina con una bajísima popularidad. Entonces, sociólogo, ¿hacia dónde es el camino? ¿Cuáles serían las mejores opciones de acuerdo a sus perfiles y trayectorias? Bien, desde mi óptica, el camino idóneo es una candidatura de centro izquierda, una candidatura que permita y llegar al poder a un representante que asegure que en los próximos 4 años las leyes y que se vayan a adoptar vayan en beneficio de la gran mayoría de ciudadanos del Ecuador. Nosotros no podemos tener otro gobierno como el del señor Moreno o como el del señor Lasso, inclusive como el del señor Sonnenholzer, que representa a la derecha guayaquileña. Hoy veía una entrevista del señor Guillermo Lasso y él proponía 4 cosas. Educación de calidad, salud gratuita, la venta de las empresas públicas, la venta de los bancos públicos. Esas eran las 4 cosas que proponían. Una quinta que era la reducción del Estado. En los actuales momentos el Ecuador tiene, el Estado o la función pública del Ecuador está representada en un 85% por maestros, saludistas, policías y el restante 15% son las demás instituciones del Estado. Entonces, desde ahí vemos que la propuesta del señor Lasso van a afectar a las grandes mayorías, porque si reducimos maestros, no vamos a tener una educación de calidad. Si reducimos médicos, vamos a perecer como se ha parecido en estos tiempos de pandemia. Si reducimos miembros de la fuerza pública, vamos a tener problemas con la inseguridad. Entonces, esos candidatos desde ya no son una opción, desde mi punto de vista, para la sociedad ecuatoriana, para el Ecuador. Y tendría que ser una opción viable y válida, un candidato que en sus propuestas y en su accionar plantee soluciones que beneficien a la mayoría de la población. Soluciones que vayan encaminadas a reactivar la inversión del Estado, soluciones que vayan encaminadas a reactivar el aparato productivo nacional, soluciones que vayan encaminadas a el cambio de la matriz energética, soluciones que vayan encaminadas a fortalecer el modelo de desarrollo agrícola del Ecuador, porque esas cosas son las que esos puntos son los que van a permitir que el Ecuador salga del estancamiento económico en que se encuentra en este momento y también se enrumbe en el camino del desarrollo. Gracias. Sociólogo Pablo Pazmiño, el próximo gobierno debe de seguir pactando con el Fondo Monetario Internacional, seguir endeudándose con los chinos, porque lo que se dice es de que este próximo gobierno sería netamente de transición. No hay plata. Necesitamos nuevamente reactivarnos y apuntalar proyectos como lo que hemos señalado, más bien la educación, la salud. Ya tenemos esta experiencia del COVID y no nos puede tomar desprevenidos nuevamente. La infraestructura de salud debe ser reforzada, por ejemplo. Sociólogo. El Fondo Monetario Internacional es simplemente una herramienta del dominio imperialista y siempre ha impuesto sus condiciones. Recuerden en el pasado las famosas recetas, ¿no? Las condiciones que prestar dinero, pero a cambio de que se bajen los sueldos o que se bajen las pensiones jubilares, que se sube el combustible, etcétera, etcétera. Este gobierno lo intentó hacer en octubre con el subsidio, con eliminar el subsidio a los combustibles, y ocurrió una gran protesta social que lo obligó a retroceder. Pero como que tuvo suerte cuando vino la pandemia, con ese pretexto desmovilizó al pueblo, no podemos salir a las calles a protestar ni nada de eso, y entonces aprovechó para liberar el precio de los combustibles. Aparentemente baja, pero de acuerdo con el funcionamiento del mercado de petróleo internacional, cuando suba el crudo, subirán
los derivados, de tal manera que nos tiene ya un problema muy serio. Por lo tanto, el nuevo gobierno, cuya tendencia es, y no es porque estemos hablando de como agoreros, sino porque la realidad lo está diciendo, es a que gane un gobierno de centro izquierda, como bien lo ha definido el colega, porque en efecto las posiciones radicales de izquierda no son factibles en la realidad latinoamericana. No ha pasado eso ni va a pasar. Intentos de lucha armada, por ejemplo, de la década del 60, 70, del siglo pasado, fallaron, porque este es un pueblo que no tiene una gran conciencia política. Este es un pueblo que tiene primero que resolver muchos problemas elementales como para pensar en tomar el poder y tomar las armas. Entonces la medida es, en el marco de las elecciones, en el marco de la democracia representativa, impulsar un modelo de desarrollo hacia adentro, como lo voy a decir, que no fue malo en el tiempo de Correa, pero que no fue posible culminarlo porque no contó con las organizaciones sociales de base. Ahora estamos en esa mira, en esa observación, en ese estudio. Particularmente nosotros los sociólogos así lo vemos, y por lo tanto hay que poner énfasis en que se organice el pueblo, los obreros, los campesinos, la clase media, los profesionales, etcétera, etcétera, para que formen un gran bloque histórico que sea el sustento a un nuevo gobierno de centro izquierda que realmente pueda aplicar un gobierno. Efectivamente, voy a discrepar con usted, señor periodista, sí es de transición, pero no de transición entre el modelo oligárquico que es hacia afuera y uno diferente, o uno igual con matices. No, es una transición entre ese modelo de desarrollo oligárquico a un modelo de desarrollo inclusivo. ¿Ya? No me atrevo a darle un nombre. Yo no estoy muy convencido de que le llamemos socialista, porque el socialismo tiene muchas variantes en el mundo. No hay un solo socialismo. No es lo mismo el socialismo francés que el español, por ejemplo, o el que aplica en Venezuela, o el de otras partes, o incluso el Partido Laboral en Inglaterra, con los socialismos que, por ejemplo, de los sandinistas en Nicaragua. No, cada país tiene su propio camino. Es falso decir, queremos ser como, o que vamos a ser como Cuba, Venezuela. No, eso es incorrecto. Cada país tiene su propia historia, su propio destino y su propio, por lo tanto, trayectoria. ¿Ya? Si hubiese sido así, Alfaro no hubiese sido liberal, sino comunista, porque después de a los 5 años de la muerte de Alfaro, surgió la revolución bolchevique, la primera revolución comunista en el mundo, y por lo tanto las ideas marxistas ya estaban circulando por América y por el resto del mundo, pero no era así, porque las condiciones reales de la sociedad ecuatoriana era que había que salir de ese modelo teocrático, conservador, que era el tiempo de García Moreno y después, y los progresistas y todo eso, a un gobierno que liberó las fuerzas productivas en la costa y que provocó un impulso al desarrollo. Eso es lo mismo que pasa ahora. Se necesitan que las fuerzas productivas se liberen, pero se incorporen activamente, no solamente como obreros, sino también como empresarios. Por eso creemos que la mejor estructura, la mejor opción para que ese desarrollo se plasme en la realidad con un gobierno de nuevo tipo es la empresa comunitaria, porque el pueblo tiene necesidad de empleo y no hay suficientes fábricas para darle trabajo a todo el mundo. Esmeralda particularmente es una de las provincias que prácticamente no existe la industria. Si no fuera por la refinería y la electricidad y creo que la de madera, la codesa, no hay más industrias en esta provincia. Porque los intereses de los grandes empresarios es en Guayaquil y Quito, nada más. Ok. Bueno, en esta última ronda quisiéramos dejarle en un mensaje de 1 minuto y medio, por favor, su reflexión, su conclusión, algún aporte, algún reforzamiento de alguna arista que se nos haya quedado durante esta conversación. Y desde luego agradecerles por sus valiosísimos aportes y desde luego también invitar a nuestro público para que si por alguna razón no pudo ver la transmisión en vivo, nos deje en la parte de abajo sus comentarios, nosotros lo leemos y desde luego pues valoramos mucho su participación. Entonces, no hay audio. No hay audio. ¿Allí sí me escuchan? Sí. Allí sí. Bueno, algo pasó. Bueno, decía que en esta última ronda vamos a darle 1 minuto y medio a cada uno para que demos una conclusión, reflexión, reforzamiento de alguna arista que se nos haya escapado
y desde luego agradecerles infinitamente por su valiosísimo aporte. Ojalá pues que tengamos la posibilidad de volvernos a encontrar y conversar sobre otros temas. Entonces, Orlando, muchas gracias con tu reflexión o reforzamiento final. Pazmiño, el sociólogo Pablo Pazmiño, perdón, ha señalado. Una burguesía nacionalista es la que hace falta, que se despierte en el Ecuador esa burguesía nacionalista y permitir hacer un proyecto que sea nacionalista, totalmente nacionalista, como lo estaba implementando la Revolución Ciudadana del presidente Correa. Hay que apuntar a ello, evitar que sigan todavía los capitales internacionales viniendo con sus electrodomésticos, con sus bienes, cuando aquí en el Ecuador tranquilamente se los puede producir. Primero eso. Segundo, en cuanto me toca a mí, a los medios de comunicación, permitir los medios de comunicación, ya dejar a un lado esa forma de tratamiento de la información tal y como se la ha mantenido, que según ellos ha tenido éxito. Ningún éxito. Y para terminar, el 10% decía de la gente ve noticieros políticos. El 90% de la población está viendo notas policiales que hasta los periodistas fallan diciendo crónica roja. La crónica no tiene color. Notas policíacas. Está viendo farándula. Por eso se ha farandulizado incluso la actividad, la acción electorera. Vemos allí, ojalá que en esta ocasión ya no hayan estos actores de la televisión que están pues incursionaron en la actividad política. Entonces, la gente está viendo deporte, farándula, está viendo otro tipo de informaciones y no precisamente la política porque se ha desmejorado. Es el 10% de la población que está viendo esos informativos en la mañana, en la tarde, en la noche, 10%. Ante lo cual, nos hacemos un mea culpa a los medios de comunicación y tenemos que reinventarnos. En esta ocasión, ya sincerarnos y dejar de ser parcializados a favor o en contra de algún determinado candidato. Es solamente mi mensaje y agradeciéndote también, Jefferson, porque este valioso panel conformado con 3 importantes sociólogos, uno de ellos, Juan, es demasiado joven, han dado su aporte bastante valioso. Hubiera sido un lujo para mí haber llevado también, así como tú, este tipo de formatos que permiten aclarar ciertos conceptos a la colectividad. Muchas gracias de todo corazón. Gracias a ti, Orlando. Sociólogo Gualberto Gámez, lo mismo para usted. Consolidar el bloque nacional popular. Yo creo que esa es la pregunta, la interrogante del sociólogo, el colega Pablo Pazmiño. Ahora, yo creo que esta crisis sanitaria que lo que ha agudizado, la crisis económica que viene desde el año 2008, lo que ha hecho es reflexionar sobre algunos temas que son claves, y esto me gustaría compartirlo con la ciudadanía. Por ejemplo, todos los países, sobre todo de la Unión Europea, países que tradicionalmente han estado caminando por la senda neoliberal o con propuestas de manejo de la gestión económica, sobre todo neoliberal, con esta crisis han entendido de que hay que fortalecer el sistema público, hay que fortalecer las instituciones públicas, la educación, la salud, ¿verdad? Los servicios sociales. Ellos lo han entendido muy claro y están haciendo inversiones ingentes en estos sectores porque saben que sin la participación del sector público se hace imposible poder desarrollar un modelo de país que trate de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Miren, solamente les pongo como ejemplo lo que está pasando en España. Hay un gobierno socialista, obviamente es un socialismo que está catalogado desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de los españoles como socialdemocracia. Ellos está consolidado con algunos sectores que están más a izquierda, como en el caso de Unidos Podemos, Izquierda Unida, etcétera, ¿no? Dentro de los partidos que me acuerdo. Pero ellos que están consolidando un modelo que permita, primeramente, una gestión del Estado, ¿no? Con instituciones públicas fuertes, sólidas, mejorando y tratando de que se mejore la inversión en educación, sobre todo en salud, que ha evidenciado las debilidades y las graves falencias cuando los gobiernos están interesados solamente en que sea la empresa privada la que defina el modelo de asistencia
de asistencia médica. Miren lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Es un ejemplo clarísimo. Hay una crisis del sistema sanitario provocada fundamentalmente por los costos, por la poca entendimiento de lo importante que es consolidar los sistemas de salud, el sistema educativo que tienen que estar manejados por el Estado. Ellos lo están entendiendo y saben que lo clave es que el Estado sea el que maneje estas instituciones que son fundamentales, que son pilares para el desarrollo de cualquier país. Todos los países que se han desarrollado lo han logrado porque tienen sistemas de salud, sistemas de educación y sistemas de servicios sociales sólidos que les permiten dar el paso. La empresa privada no va a invertir. ¿Qué? No estamos diciendo, y no quiero desnostar a la empresa privada, que es importante, es interesante, ¿verdad? Su aporte en el desarrollo, pero la empresa privada no provee y no invierte en carreteras, en hospitales, en colegios, en aeropuertos, en puertos. La empresa privada por lo general no invierte. El Estado es el que debe invertir, generar esas condiciones para que sobre esa base cualquier sociedad pueda generar y mejorar su productividad, que es la clave de acuerdo a la OCDE, al Banco Interamericano de Desarrollo. Esa es la clave, la inversión. La inversión en servicios públicos es clave. Y ellos lo demuestran, que en el Ecuador, los países latinoamericanos, necesitamos invertir entre el 6 al 7% del PIB en infraestructura pública para lograr o tratar de lograr los niveles de desarrollo y los niveles de productividad que tienen los países europeos y los países de Occidente o países llamados de la OCDE o países desarrollados. Y finalmente quiero decir, lamentablemente, nosotros estamos aquí conversando y algún nivel de educación nuestros padres han posibilitado basado en nuestros esfuerzos, pero la gran mayoría de la ciudadanía, y bien lo decía Orlando, ¿qué es lo que la gente lee? ¿Qué es la que la gente escucha? Y lamentablemente no escucha ni debate los problemas que son fundamentales, neurales para la sociedad ecuatoriana. Esperemos que sean los gremios de profesionales, que sean los movimientos sociales, los movimientos políticos, que eduquen a la ciudadanía para que esta ciudadanía esté consciente a la hora de votar y cuál es el proyecto de país que quiere. Y bueno, me despido. Muchas gracias, Jefferson, haber compartido contigo por esta invitación, a Orlando, a Pablo y a Juan, que me parece interesantísimo esta conversación, este diálogo, que se debe dar en la ciudad, es que este diálogo se debe replicar en los barrios, en los sectores populares. Allá debe llegar el diálogo, la discusión, el debate de estos problemas. Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches ya. Gracias a usted. Bueno, nosotros aquí tratamos de multiplicar lo más que podamos. Lo compartimos en el WhatsApp, lo compartimos en el YouTube, pueden verlo, lo que tiene la posibilidad de ver en Smart TV. Y bueno, hacemos lo que podemos, nos hacemos, decía un compañero en Esmeralda, pulpo para que tengamos mayor alcance. Y gracias a ustedes por su valiosísimo aporte. Sociólogo Juan Valencia, la misma modalidad para usted, la despedida, 1 minuto y medio, por favor. Estimado Pacho y estimados colegas panelistas, voy a partir coincidiendo con las intervenciones anteriores. Como reflexión final, quería manifestar que nosotros, la sociedad ecuatoriana, se encuentra o se aproxima a tomar la decisión más importante de los últimos 30 años. ¿Por qué es una decisión tan importante? La elección del nuevo presidente de la República, de los nuevos administradores del Estado. Porque si no acertamos con la elección de un presidente que pueda recuperar y que pueda poner a andar nuevamente el estado de bienestar que se construyó hasta el año 2017 y que paulatinamente se estaba desmontando en los últimos 3 años, el Ecuador va a encaminarse en un abismo sin retorno. Creo que para esta próxima decisión vamos a jugar un papel importantísimo. La participación ciudadana, los gremios de profesionales, como dije en su momento, y que se genere opinión desde todas las aristas de la sociedad. Que esa opinión derrumbe esa barrera que han creado los medios de comunicación en el posicionamiento de los candidatos de la derecha y de la extrema derecha. Creo que solamente con la participación activa y constante de los medios, de los grupos sociales, de las organizaciones, de los colegios profesionales, creo que ayudaremos o pondremos un granito de arena muy pequeño para que la sociedad ecuatoriana pueda tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión es un gobierno que vaya o que retome el modelo de estado de bienestar que
se tenía hasta el 2017 en este país. Agradecido por la oportunidad, agradecido por volver a ver a Orlando, al sociólogo Pazmiño y también al camarada Gámez, que somos compañeros hemos andado hace un buen rato juntos en algunas cosas en la vida. Gracias a usted una vez más, no me cansaré de hacerlo. Sociólogo Pablo Pazmiño, así mismo en su minuto y medio para finalizar. Gracias por su tiempo. Gracias. Quiero decir 2 o 3 cosas que se me olvidaron antes. Primero, Velasco Ibarra decía, denme un balcón y seré presidente. Yo creo que ahora hay que decir, denos unas redes sociales y ganaremos las elecciones. Yo creo que este mecanismo, esta forma de comunicarse está superando a la televisión, a la radio y a los periódicos tradicionales. Es la alternativa para que el pueblo pueda tener acceso a una información veraz y oportuna como la que usted hace, distinguido periodista. Lo felicito por eso. Agradezco también a los compañeros del panel porque hemos tenido posiciones muy buenas, respetuosas, respetando la opinión ajena, pero nutriéndonos cada uno de nosotros de lo que ha dicho el otro. Y lo segundo que quiero decir respecto a la economía, que se me olvidó hace un rato, en cuanto al endeudamiento, se habla de que los chinos estamos endeudados, pero eso es una verdad relativa. Apenas representan, si no me equivoco, el 20% del endeudamiento total. No es así tan grave como parece. Y además, desde el punto de vista geopolítico, China, que es un país también capitalista, aunque se llame comunista o dirigido por un partido comunista, pero es el que le hace la oposición al imperialismo tradicional norteamericano. Y en su alianza con Rusia favorece el desarrollo y la inversión en países como el nuestro, que lo necesitamos mucho. Creo yo que esa es la oportunidad para que un nuevo gobierno rectifique lo que mal se ha hecho hasta ahora y podamos avanzar en recuperar lo positivo de la etapa anterior, pero proyectarlo hacia una nueva visión de sociedad. Como he dicho Orlando, a esa burguesía nacionalista, como le he llamado, y nosotros le llamamos más bien una burguesía progresista, en alianza con la pequeña burguesía y con los obreros y los campesinos, construir realmente un modelo de desarrollo del Estado ecuatoriano. Muchas gracias por la oportunidad, ha sido un gusto, saludos para todos, buenas noches. Buenas noches, allí están entonces nuestros invitados con sus valiosísimos aportes y ojalá pues que, como nos expresa por acá nuestra amiga Blanca Quispe, podamos profundizar el análisis de las precandidaturas en futuros programas, ¿no? De Análisis Clínico San Agustín realiza todo tipo de exámenes de sangre, orina y heces con equipos ultramodernos y automatizados, con controles de altísima calidad, internos y externos, que nos permiten garantizar sus resultados para un diagnóstico oportuno y salvaguardar su vida. Somos el primer laboratorio autorizado en Quinindé por parte del ACCES para realizar pruebas rápidas para la detección a tiempo del COVID-19. Comuníquese con nosotros ya al 09-890-828-32. Apresúrese, llame ahora mismo, tomamos pruebas a domicilio. Licenciado Víctor Ortega, señora e hijos, al servicio de la comunidad. Porque calidad es confianza.